Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. En este episodio nos vamos a enfocar en un tema que habíamos prometido, que era la conexión china, la conexión del Kung Fu chino con el Tode y el Ti y el karate okinawense. Para esos efectos pude contar con la ayuda y la experiencia y el conocimiento de Ramón Fernández Cid Sensei, y bueno, nos brindó una charla de más de 1 hora y media de largo con un sinfín de pormenores de las distintas conexiones entre los maestros históricos del karate y China, y aparte darnos una enorme cantidad de información contextual sobre la situación económica y geopolítica del momento. Como siempre, seguimos nuestra colaboración con la revista Mokusou. Esta semana podrás leer un artículo de Sensei Carlos Botero de Colombia, que reflexiona sobre la pluralidad del karate y la responsabilidad de aquellos que se dedican a su enseñanza y difusión. Como siempre, nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast y también en la página web de la revista Mokusou, mokusou.ar. Bueno, ahora te dejo con Ramón Fernández Cid Sensei y que disfrutes de una fabulosa lección de historia del karate. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy tengo el honor de estar nuevamente con Ramón Fernández Cid Sensei desde España, y esta vez aprovechando de la profundidad de conocimiento y la profundidad de los estudios que hace Sensei, vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos, a todo karateca que esté interesado en conocer su historia y sus raíces. Y vamos a hablar sobre las conexiones chinas del karate, principalmente okinawense, y el karate que nos llega hasta nuestros días. Bienvenido, Sensei. Bien hallado, Jorge. Muchas gracias por tus palabras, que no merezco. La verdad, ya lo hemos hablado otras veces, cuando yo comencé a bucear en fuentes chinas, auxiliado por un amigo que tengo en California que se llama Justin Labas, que hace el estilo Uechi Ryu, que yo practico ahora también, y hemos estado buscando y ayudándonos a traducir del chino. Yo tengo un montón de libros en chino que he ido consiguiendo. Lo que pasa es que es muy lento el traducirlo, porque nosotros vamos kanji a kanji prácticamente, pero lo conseguimos, vamos traduciendo. Entonces he encontrado multitud. O sea, yo siempre dije, cuando estuve en China, en Wenzhou, en los condados de Henan, Shannan y Pinyang, siempre dije que estaba convencido de que la clave estaba en China y no en Okinawa. La clave del eslabón perdido que hay con el karate. Ese eslabón perdido, entre comillas, fue fruto de cuestiones políticas, ¿vale? Como tantas cosas. Cuando el emperador Meiji anula, porque se anexiona por la brava el reino de Ryukyu y crea la prefectura de Okinawa, todos lo hemos leído, ¿vale? Todos lo hemos leído y parece que eso fue algo normal, una transición normal, idílica, sin muertos, sin problemas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no fue así. La verdad es que sistemáticamente se intentó anular por
parte de los japoneses que vivían un momento ultranacionalista, se intentó anular todo lo que significaba o tenía su origen en China. Lo primero que hicieron fue obligar a todas las familias de origen chino que habían emigrado a Ryukyu, algunas ya en 1392 con el emperador Ming Hongwu, que cambiaran sus apellidos chinos a apellidos japoneses, ¿vale? Entonces, si empiezas a analizar eso, te das cuenta de que muchísimas de las figuras del karate tienen antecedentes familiares chinos. Entonces, claro, yo he leído muchas veces, no, pero ¿cómo va a ser que Taiyo Higaonna va a China y que era iletrado y que no sé qué, y que lo reciben allí y le enseñan por la brava y tal, cuando los chinos, evidentemente, además en aquel tiempo más, que hubo la revolución de los Taiping y de los boxers y todas estas cosas, y el final de la dinastía Qing, ¿cómo es que lo reciben y tal cuando los maestros chinos no enseñaban a extranjeros y tal? Claro, no eran extranjeros, eran chinos o de origen chino, y muchos de ellos llevaban cartas de recomendación, etcétera, etcétera, porque la mayor parte o una parte muy importante vivía en Kumemura, que fue donde se instalaron las 36 familias. 36 es un número retórico, ¿no? Las 36 familias que envió el emperador Ming Hongwu a Okinawa. Seguro. Muchas de ellas, la mayor parte, una gran parte de Fukien, pero no solo de Fukien, también las había de Chekiang y particularmente de una zona que es el río Aochiang, que hace de frontera entre la provincia de Chekiang y la provincia de Fukien, en la cual ahí la gente vive en barcos, en canoas y en estas cosas, como hemos visto tantas veces en el puerto de Hong Kong, y sabía pelear sobre barcos, ¿no? Entonces, hay anotaciones en las crónicas de la dinastía Ming, en el Minxilu, y sobre todo en el libro de Wu Weixi o Wu Peiqi, que aquí se conoce una parte muy pequeña de él, pues son 200 libros, yo los tengo todos, los tengo además digitalizados, se conoce como Bubisi, ¿vale? Bien, pero el Wu Peiqi era una obra que escribió Mao Yuanyi, muchísimo más grande, un tratado militar y además una crónica histórica militar de China. Entonces, ahí en el... lo tengo por aquí, lo voy a leer para que no haya ninguna duda. Dice... En la historia de la dinastía Ming, en el Minxilu, en la biografía extranjera, en el capítulo sobre Ryukyu, la primera oración se lee: el reino de Ryukyu está ubicado en el mar sureste. No ha estado conectado con China desde la antigüedad. Los antepasados de la dinastía Yuan, la dinastía mongola, enviaron funcionarios a explorarla y no pudieron llegar a ella. Y esa es la primera referencia explícita que existe sobre esa relación, ya que anteriormente hay referencias confusas que implican a Taiwán también. Bueno, hay una aclaración muy importante que hacer. Taiwán, en la historia de China, en las crónicas chinas, se conoce como Tai Liu Chu, o sea, Gran Ryukyu. Y Okinawa como Xiao Ryukyu, o sea, pequeño Ryukyu. Con lo cual, hay muchas veces que hay referencias sobre Ryukyu que, si no se tiene cuidado, se están refiriendo a Taiwán y no a Okinawa, ¿vale? Pero también hay muchas cosas que cuando las vas a buscar están en Taiwán y no en Okinawa. Y de hecho, en Taiwán hay cantidad de escritos, crónicas, etcétera, etcétera, sobre Okinawa que están guardadas en la Biblioteca Nacional y en una serie de temas, ¿no? Entonces, cuando uno investiga, Taiwán es un sitio de referencia para ver cosas sobre Ryukyu, ¿no? Y dice, el emperador Ming Hongwu estableció una relación de vasallaje con el rey Sato de Chuza,
Chuzan, bueno, a los que no sepan, Okinawa estaba dividida en 3 territorios que eran Chuzan, Nanzan y Hokusan. Zan es montaña, entonces la parte alta, la parte media y la parte baja, ¿no? Que era uno de los 3 reinos que formaban parte de la Ryukyu, y en 1392 ordenó la emigración hacia Ryukyu de un número de artesanos y funcionarios que ayudaran a modernizar el reino de Ryukyu con la mejor tecnología existente en la época. Esa emigración es la que se conoce como de las 36 familias. En el Minhui Yao de Wei Fan dice que en el capítulo sobre Ryukyu, que fue en el año 25 de Huangwu, que es el 1392, ¿no? Y como las comunicaciones entre China adopta como estado vasallo a Ryukyu, ¿vale? Al reino de Ryukyu, y las comunicaciones que había no eran fluidas porque no había barcos, no había flota, ¿no? Entonces escogió a artesanos que fueran expertos en la construcción de barcos, y también, como he relacionado antes, como dice el Wu Beiqi de Mao Yuanyi, entre los requisitos exigidos estaba el que fueran expertos en la lucha encima de botes y barcos. Es decir, se buscaba gente que pudiera conectar la provincia de Zhejiang, que es la que queda enfrente, y Fujian con Ryukyu, que supieran construir los barcos, que supieran navegar, que llevaran tal. ¿Por qué? Porque Ryukyu iba a aportar un tributo a China que le era muy importante a China, porque una de las cosas más importantes que aportaba Ryukyu era azufre, que los chinos necesitaban para hacer pólvora. Entonces, por eso querían proteger el tributo y el comercio, ¿no? De todas las maneras, tomaron prácticamente control del reino, porque si vemos, por ejemplo, Kai Wen, que era, o Sayong, que era miembro de una de las familias, de las 36 familias, fue ministro de Estado y fue miembro del Sanxikan y al final regente del rey Soei. Es decir, que los grandes funcionarios del gobierno de Ryukyu, la mayor parte, o muchos de ellos, eran de Kumemura, de origen chino y tal. Y también hay una cuestión que se estableció, que era el sistema de Ryugakusei, con el cual se enviaban becarios a estudiar a China, ¿vale? Lo que no se dice, leí el otro día que bueno, ahí lo que fueron fue funcionarios, burócratas, etcétera, etcétera, y nada más. No es exacto, porque entre otras cosas, la mayor parte del contingente que se enviaba eran descendientes de la gente de Kumemura, que volvían, por así decirlo, a la madre patria. Pues prácticamente como pasó entre España y América Latina cuando los virreinatos. Pues esto era así, ¿vale? De hecho, descubrí un documento hace poco en el cual habla del virreinato de CHE, que englobaba las provincias de Fujian, Zhejiang y el reino de Ryukyu. Okay. Había un virrey. Yo eso no lo sabía hasta hace 4 días, ¿eh? Lo descubrí por casualidad. Tengo tanta documentación que he ido atesorando y tal, que mucha la tengo todavía sin traducir y que van a ir saliendo cosas mucho más tal. Y de hecho, por ejemplo, una de las cosas que encontré, que acabo de traducir hace unos días del chino, habla del maestro Tan Daiyi, y después vamos a hablar de ello, porque el maestro Wu Xiangwei o Gokenki y el maestro Tan Daiyi fueron muy importantes en el desarrollo del karate moderno, y nos va a dar una idea de cómo fueron las cosas con el cambio a la prefectura de Okinawa. Lo que hablaba antes de Mao Yuanyi. En el libro dice que se tomó en cuenta a personas de los condados de Zhang, Guan, Funing,
Zhangzhou, Zhaoan, así como Meilin, Dongxi, Haikan, Yueyang, Guangzhou, Xinjiang y Anhai. Dice Mao Yuanyi en el Wupage que están familiarizados con las vías fluviales. Joder, el río Qiang, que es el que divide la provincia de Zhejiang de la de Fujian, está clarísimo porque era el sitio de referencia y el que quedaba más enfrente, ¿no? Son buenos luchando contra los barcos. Y el propietario, Lala Huotou, cabeza de fuego, dice, es excelente al timón. Y está subrayado. Por favor, preste atención entre las razones para seleccionarlos, que estén familiarizados con el trabajo de construir barcos y botes y que sepan defenderse del enemigo y luchar bien. Wow. Es que blanco y en botella. Es decir, eligieron a gente que supiera construir barcos y pelear en ellos para defender el tránsito de los tributos, etcétera, etcétera, porque había una piratería muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, si damos la vuelta y volvemos a las 36 familias y analizamos los apellidos, ¿vale? Nos encontraremos con cosas que a mí me extraña tanto, porque mucha gente no lo ha leído o no ha encontrado la fuente o tal, porque si no, no se entiende, ¿no? Y dicen, hay dos familias, yo escribí un artículo para la revista Espíritu Guerrero hablando de esto, en el cual hablaba en concreto de dos familias importantísimas, ¿vale? He visto en la asociación que hay en China de familiares de los 36 Ming, de las 36 familias de Fujian y tal, he visto que ellos señalan a la familia Chen como los Kojo, o Koyo, o Kogusuku, ¿vale? Wow. Y no es así. Yo creo, ahí están equivocados. Además, he encontrado 200 fuentes distintas en las que se explica perfectamente que no es así. La familia Koyo, Kogusuku, Kojo, también Fuchen, que significa castillo del lago, de ahí viene lo de Gusuku, porque Gusuku es castillo, ¿no? Provienen de la familia Kai, la familia Kai. Entonces, dice, una de las familias relevantes llegadas en la misma época es el caso de los Chen, ¿no? Que llegaron, como hemos dicho antes, en el periodo de Minhongwu, y siendo el primer Chen, el patriarca Chen Yikai, que procedía del condado de Chang'e en la prefectura de Fuzhou, en la provincia de Fujian, ¿no? Los Zen, una vez obligados a cambiar su apellido a otro japonizado, hay digamos, se diluyó el tema, ¿no? Pero hay toda una genealogía o sea, era una familia con los Zen, era una familia con un bagaje marcial importantísimo. Y solo tenemos que ver cosas, por ejemplo, como que en el estilo Husun Chuan, o estilo de respeto al tigre, que dependía de la familia Zen, por ejemplo, Sei Xianji fue el maestro de Kanbu Nuechi y de Fusige, de Sushikawa. Wow. Y eso lo sabemos ahora mismo porque tenemos los anales, ahora se están publicando los anales de cada condado y tenemos los anales del condado de Yontai o Yonfu, ahora actualmente Yontai, que nuestros amigos rusos, Igor Orgunov y Gleb Usuhov, hicieron una investigación allí en situ y sacaron de esos anales, sacaron una genealogía del estilo Husun Chuan, y ahí es donde viene Zhen Jianyi como maestro, y entre los diferentes alumnos aparece, pone Nihon, o sea, japonés, San Di Wanwen, es decir, Kanbu Nuechi, ¿no? Wow. Entonces son descendientes, para que nos hagamos una idea,
de la familia Zen, los que tienen apellidos actuales como Ikemiyagusuku, Murata, Shikenhara, Uehara, Tomumura, Yogawa Yagi, Hijo, Yafutsu, Nagamine, Furuhazo, Itosuke, Yonaha, Uchihara, Shirota, Irei o Yabe. Yabu. Entonces, Es Yabu. Ahí podemos ver que hay algunos apellidos importantísimos del karate actual. Eso te iba a decir, Sensei. Es la crema de la crema del karate okinawense. Es claro, el ADN. Sí, pero fíjate, o sea, yo he ido recopilando, por ejemplo, con los kanji el kanji de familia que se llama Tanhou es el que define a la familia a la cual pertenece. ¿Vale? Entonces, empiezas a mirar los kanjis y a leerlos, lo que he leído antes, ¿vale? Con los kanji puestos perfectamente para que no haya ninguna duda, pues Ike Miyagusuku, Murata, Shikenhara, Uehara, Tokumura, Noborikawa, Miyagi, Yagi, Gibo, Yafuji, Nagamine, Kohagura, Itokazu, Yonaha, Ujihara, Shirota, Irei, Yabu, Hachiboku o Yagi, es lo mismo, ¿vale? Kemiya. Bien, pues todos esos apellidos son descendientes de los Zen. Y hemos encontrado, el otro día publicó Andreas Quast un tema del maestro Naoki Motobu, en el cual de un periódico, ¿vale? Una crónica de la lucha esa que hacen entre barrios de cuerdas, etcétera, etcétera, habla de que un grupo lo dirigía Higaonna y otro lo dirigía Aragaki Seiso, que de Kumemura, alumno de Tansou o Tobe, de el maestro Zen. O sea, es que no tiene mucha discusión, ¿no? Y la familia Zen, hay dos familias, yo elegí dos familias, por ejemplo, el maestro Aragaki Seiso provenía de la familia Lin, ¿vale? Que su kanji es el de un pino. Entonces procedía de la familia Lin. Kario Higaonna provenía, me parece que de la familia Hong. Y así uno detrás de otro, ¿no? Entonces, hay, con respecto a los Zen, ¿vale? Hay una cuestión que es importante, y es que tanto los Kai como los Zen, que son las dos familias en las que yo me centré más, hay mucho más para ir sacando y muchas horas de estudio, ¿vale? Pero esas dos familias esenciales, ¿vale? Los Zen provenían del norte, de la provincia de Hunan, del norte de China, de la ciudad de Xinjiang, y hoy está bajo la administración de la ciudad de Zhengzhou, ¿vale? Donde está el templo de Shaolin, que Zhengzhou se traduce como asentamiento de Zhen. O sea, los kanji no mienten, ¿no? Y es la capital de la provincia de Henan. Y se encuentra dentro de los límites del antiguo estado de Zhen. Es decir, ellos tenían un estado propio. Con lo cual, tenían sus técnicas guerreras, su ejército propio, etcétera, etcétera, ¿vale? Wow. Y la otra familia que hablaba yo antes, que es la de los Kai, ¿vale? También se pronuncia Jiyanya o Jimaya. Según
la parte de China y el dialecto que se utilice, ¿vale? Pues se puede leer como Choa, como Choi, como Tsai o como Sai, ¿vale? Cuando hablan de Kai Wen, el miembro, el ministro, el miembro del Sansekan de Okinawa, a veces se refieren a él como Sai On, porque depende del dialecto de China que se utilice. Tal. La familia Kai también procedía de un principado, tenían un principado en el norte de China, y con motivo de las guerras, etcétera, etcétera, emigraron hacia el sur y fueron a dos provincias distintas, una la de Guangdong, de Cantón, y otra la de Fujian, ¿vale? Entonces, como se hablan dialectos diferentes, los nombres se pronuncian diferentes. En la provincia de Cantón y Hong Kong y por ahí se pronuncia Choi, mientras que más arriba es Kai o Sai, ¿vale? Entonces, si uno hace un repaso de los estilos de Kung Fu de Nanchuan, del sur de China, pues entonces se da cuenta de que hay varios que son el Ligar, el Mogar, el Choigar, el Liugar, que ahora hablaremos de ello, etcétera, etcétera. Es decir, que son estilos que tienen dentro, digamos, el nombre de la familia Kai. Por ejemplo, tanto Choi como Kai, Kai Jia Chuan, un estilo propio que existe ahora mismo en China. Pues el kanji que lo identifica es el Tanhou familiar de los Kai, ¿vale? Entonces, la familia Kai procedía también de la provincia norte de China, de Henan. Kai Wo es un antiguo estado establecido al comienzo de la dinastía Zhou, que adquirió su esplendor durante el periodo de primavera y otoño, y su decadencia se produjo durante el periodo de los reinos combatientes en la historia de China. En la misma época, los Zheng dejan el norte de China y migran hacia el sur, como los Kai, ¿no? Su jurisdicción aproximadamente era el área del condado de Shanghái, en la ciudad de Zhuangdian, en la provincia de Henan, ¿no? Diversos acontecimientos políticos, guerras y demás hicieron que se emprendieran dos migraciones importantes. Durante la rebelión de Huan Chao contra la dinastía Tang en el año 875 después de Cristo, el clan de los Kai se mudó a donde he dicho antes, a Cantón y a Fujian, y una migración posterior que ocurrió cuando Koxinga, que es Zheng Chenggong, famosísimo, riquísimo hombre pirata, etcétera, etcétera. Estamos hablando de la familia Zheng, que era leal a los Ming, mantuvo en el sur de China en la dinastía Ming del sur, en contraposición a la dinastía Qing, que se había ido haciendo con todas las posesiones y demás, la mayor parte de China, ¿no? Y al final terminaron venciendo los manchúes, ¿no? Pero Zheng Chenggong fue el que echó a los holandeses de Taiwán y trasladó a muchos oficiales de los Kai a Taiwán en el siglo XVII, cuando invadieron Taiwán y echaron a los holandeses, ¿no? Entonces, el antepasado original que viajó desde el condado de Yanya, en la ciudad de Nan'an, en la prefectura de Guangzhou, provincia de Fujian, en 1392 hacia Ryukyu, fue Kai Chong. Ese fue el primero de todos los Kai que pisó Okinawa, ¿no? Entonces, la familia Kai o Kai-shi fue una importantísima familia dentro ya del reino de Ryukyu, instalada en Kumemura, y cuyos miembros ocuparon responsabilidades funcionariales y de gobierno, como ya hemos hablado antes de Kai Wen, ¿no?
hubo varias emigraciones diferentes en diferentes periodos, porque todo el mundo tiende a pensar que eso fue la emigración de la época de 1392 de Min Hongwu y se acabó, y ya no hubo más relaciones o no hubo tal. No fue así. Hubo diversas migraciones posteriores y además no solo de las 36 familias, sino que se instaló una colonia de chinos en Okinawa, ¿no? Según el análisis genealógico realizado por la Asociación de Descendientes de las 36 Familias de Fukien o Kume Chonsensui, para la familia Kai, los apellidos que se modificaron posteriormente serían Jige, Shitahaku, Gushi, Takeshima, Yasuji, Tenshunao, Ugihara, Nakaima, y para los Kai emigrados en el periodo ya de la dinastía Qing, el periodo Yayi, los Hirakawa, y en el periodo Chonzen, los Ikei y los Wara. Es decir, antes hemos hablado de una serie de apellidos que provienen de los Zen y ahora otros que provienen de los Kai, ¿vale? Pero para darnos una idea de la importancia de la familia Kai dentro del mundo de las artes marciales, de la propia China, la rama familiar troncal de Wushu de la familia Kai, que hablé antes, la Kai Yakuan, tiene ramas tanto en el norte como en el sur de China, ¿no? Aunque algunos miembros de la familia Kai vivieron en la provincia de Chekiang, provincia que yo conozco, que he estado allí, y en el sitio además que se relaciona y fue por lo que a mí se me abrieron los ojos con lo que voy a explicar después. Específicamente en la zona de Wenzhou, ¿vale? De donde es mi maestro. En los condados de Chanan y Piñan, y desarrollaron allí estilos de Wushu, como es el caso de Kai Woding y sus nietos que se mudaron al condado de Piñan, que ahora se llama Gangnam, desde Anxi, Guangzhou, en la provincia de Fujian, para establecerse bajo la montaña Fanshan. Sensei, una pregunta. Dime. ¿Te escuché bien? ¿Dijiste Chanan y Piñan? Sí, claro. Claro, por supuesto. Eso le hace sonar las alarmas a todo karateca casi, ¿no? A ver, cuando yo estuve en Chanan, yo fui a visitar con mi maestro y sus amigos, entre ellos el maestro Wang Qing, un maestro importantísimo del estilo Tanglang, del norte de Mantis, que buen amigo. Fui con ellos y entonces yo, según íbamos en el coche subiendo hacia arriba, hacia la mina, que había pertenecido desde la dinastía Tang a la persona que nos llevaba, que era Lao Tzu, amigo de la infancia de mi Sifu, yo vi un cartel que ponía Shaolin Nanchuan, ta, pam, 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 ¿no? Me sorprendió. Entonces, como no, ahora cuando vuelva a China, si Dios quiere, ya sé qué buscar y dónde. De aquella no lo sabía, ¿vale? Pero a mí, aquello sobre todo oírles hablar, porque ellos no decían Kannan, decían Chanan. ¿Por qué? Porque Kannan se pronuncia en el dialecto de la zona, en el Minnan, que también se habla en Fukien, se pronuncia como Chanan, ¿vale? Entonces, el condado antiguamente se llamaba Piñan y después se cambió a Chanan. Pero sigue siendo lo mismo. Piñan o Chanan se refieren indistintamente a él de la misma manera. Entonces, subiendo allá y tal, yo pregunté, maestro, ¿aquí Chanan tiene Kung Fu? Y me dice, tiene Kung Fu muy antiguo. Bueno, tiene Kung Fu muy antiguo. El otro día compartí un trabajo que he traducido con los compañeros del foro de Salvador Herraiz,
un artículo que se llama sobre el estilo de la grulla blanca Nurenfa, el estilo de la mujer, en la provincia de Chekiang, en el condado de Changnan. Es decir, hay un estilo de grulla blanca propio, antiquísimo, ¿vale? Que se llama Nurenfa, o estilo, el método de la mujer, específicamente en esta zona que estamos hablando. Oh. ¿Vale? Que ya otro día podríamos referirnos a él. Tengo vídeos y tal que he ido sacando de páginas chinas y todo esto, investigando, averiguando sobre ello. Pero lo que yo quiero decir allí, fui a visitar, yo llevaba una carta de presentación del presidente de la Federación Española de Karate y fui a visitar a una persona importante del Nanchuan en Wenzhou, porque Changnan, Pinyang son condados de la prefectura de Wenzhou, ¿vale? Entonces, fui a ver al maestro Pan Tingyu, que es una persona que ha salido un montón de veces en la televisión china y tal, igual hay algún vídeo. Zhonglan Quan es el estilo que él practica, es una forma de Nanchuan y tal, y fui a verle, estuve con él, fue amabilísimo, y ahora estamos ahí a punto de crear una asociación de investigación para investigar qué influencia tuvieron las artes marciales de la provincia de Chekiang sobre Okinawa, que es desconocida, prácticamente, cuando realmente lo que queda enfrente de Okinawa es Wenzhou. La prueba la tienes en que cuando el príncipe Yoshimura, con sus dos hijos y con Karyo Higaonna, fueron a la dinastía Qing a rogar para que no se anexionaran Okinawa, pues resulta que iban en un barquín de estos de transportar madera que el maestro Higaonna conocía muy bien porque trabajó mucho con ellos, y terminaron en Wenzhou, porque el viento los llevó directamente a Wenzhou, ¿vale? Al final tuvieron que seguir el viaje por carretera. Pues lo que decía en este caso, para que nos hagamos una idea de la importancia de la familia Kai en el Kung Fu de China, ¿no? En Kai Woding, como hemos dicho antes, y se mudaron a la provincia de Chekiang, al condado de Changnan, y a una montaña que se llama Fan Shandong Sanxia, ¿no? Y trabajaban allí como granjeros. El hijo mayor, que se llamaba Kai Youli, era aficionado a las artes marciales y tenía una gran habilidad. Tenía Kung Fu, que es lo que dicen allí, ¿no? En aquel tiempo, durante el periodo Kanxi de la dinastía Qing, la corte Qing envió tropas para rodear y reprimir el templo Shaolin del Sur de Guangzhou, famoso templo Shaolin del Sur, que quedó destruido, con el fin de consolidar el ejército y destruir el monasterio, ¿no? Entonces, en esa racia que hizo el ejército de los Qing, murieron prácticamente todos los monjes, solo escaparon 5, y tras huir de la destrucción del templo, 2 de ellos llegaron al pie del monte Dongshan y fueron recibidos por la familia Kai, ¿no? Esos 2 monjes eran los discípulos de mayor habilidad del abad del templo de Guangzhou, y uno de ellos era el maestro supremo, que se llama Xizang, apodado el hombre de hierro o Tierrenzi. Kai Yuli compitió contra ellos y fue derrotado por el hombre de hierro. Entonces Kai Yuli y sus 3 hijos adoptaron a los 2 monjes como maestros y estos les enseñaron durante 11 años. Fueron 11 años en Changnan enseñando Kung Fu a la familia Kai. Las habilidades de boxeo se transmitieron de generación en generación y los bisnietos de Kai Yuli, Kai Songkui y Kai Songxiu, fueron maestros famosos de Nanchuan y fueron invitados a enseñar en Yan'an. Un miembro destacado de la familia fue Kai Yuming. Este es muy importante, que era natural de Xinjiang, ¿no? Fujian.
también conocido en otros dialectos como Chua Gyok Ben. Si uno tiene los libros de un estilo que se llama Go Chokun, en el dialecto muy practicado en Filipinas, verá que hay una foto del maestro supremo del cual deriva todo, que se llama Chua Yok Ben. Bueno, Kai Yumin, en mandarín, ¿vale? Y fue el creador del estilo Wushu Chuan, que es el estilo de Kung Fu que yo practico de Wenzhou, o boxeo de los 5 ancestros, ¿no? También pronunciado como Gochokun en el dialecto Minnan, que se habla, o dialecto Hakka, que se habla en el sur de Chekiang y en Fujian. En este mismo dialecto, Changnan o Kangnan se pronuncia como Chana. Y originalmente el condado, como he explicado antes, estaba en Ping'an, y por eso, desde el punto de vista del estudio histórico del Wushu, hay que referirse más a Kangnan Ping'an o a Wenzhou, a cuya demarcación pertenecen ambos condados, ¿no? Creo que el estudio de esto, en los próximos años, creo que será el que aporte luz al origen del tomari-té en Okinawa, muy probablemente, o al menos a una parte del tomari-té. Porque, evidentemente, en Okinawa no hablan del aula y anan, como que yo no digo que no haya podido ser también, ¿no? Sino que hablan específicamente de Chanan. Y el maestro Itosu habla de Chanan. Y el kata que el maestro Mabuni sabía era el Chanan Soda. Y lo hizo delante del maestro Itosu, y el maestro Itosu le dijo que sí, que estaba bien, pero que ahora lo había cambiado y se llamaba Pina. Sensei, hay también un maestro místico chino en los principios del Todejutsu en Okinawa, también llamado Anan, que se dice que fue maestro de Oyademari, no me acuerdo ahora el nombre de la familia. Sí. Y Oyadomari, exactamente. ¿Tiene algo que ver con Chanan? Hay un grupo que se llama Lao Layanan Tomarité, ¿vale? Que dicen que provienen de este maestro Anan y tal y cual. Bien, es posible, yo no digo que no, ellos tienen una genealogía y tal igual, pero yo creo que se solapan las cosas, ¿vale? Vamos a ver, cuando yo estaba allí en Chanan, que hicimos noche allí, y yo nos levantábamos al amanecer, mi Sifu y yo íbamos al parque a ver el Kung Fu de la gente, ¿no? A ver qué hacían y cómo hacían y tal. Entonces, estábamos ahí, me acuerdo, encima de una montaña, una colina, donde estaba el parque, y era de noche todavía, y había una bruma y tal, y empezó a amanecer, y a levantarse la bruma, y entonces yo empecé a mirar, y porque mi maestro me dijo, no, digo, maestro, esto es un pueblo. Dice, no, pueblo no, pueblo de pueblo, es decir, aldea, por así decirlo. Y entonces, cuando yo miré aquello y vi lo grande que era, dije, maestro, ¿y cuántos habitantes tiene este pueblo de pueblo? Y dice, más o menos 500.000. Dije, joder, como viene el Gijón juntos. Y se reía, ¿no? Entonces, tenías y realmente más, hay un río allí que desemboca, y yo en la mina de sulfoluminato de potasio que había allá en Chang'an, que era de la familia de Lao Tzu, de nuestro amigo, yo descubrí, preguntando y tal, porque, a ver, allí tienen registros desde la dinastía Tang, que fue cuando se hizo.
y yo saqué fotos de las balsas de cristalización y tal, porque el sulfaluminato de los cristales de sulfaluminato de potasio, esos se han exportado a toda Asia y a Japón a través de Okinawa. ¿Vale? Entonces, con esos cristales, ellos los usan para hacer los dim sum, para hacer Potier, Baozi, y los churros famosos, que los churros son de allí, no son de aquí. Y yo los he desayunado otros días, pero pasa que los hacen de dos en dos, ¿no? Y yo he visto a mi Sifu hacerlo aquí en su casa y lo hace así y fue donde yo vi por primera vez esos cristales de sulfaluminato de potasio. Era lo único que existía para purificar el agua, ¿vale? Para potabilizar el agua. Entonces, a mí me enseñaron allí registros y tal, y bueno, ahí hay una labor de ponerse con la gente a mirar y buscar registros concretos de épocas concretas y a ver quiénes eran los que viajaban a Okinawa y qué naufragios hubo. Porque Chanan hablan de un naufragio que hubo. Pero si te das cuenta, dicen Chanan, Anan, Chinto, no concretizan un nombre. Entonces yo lo que le dije a mi maestro, digo, mira, maestro, esto es muy sencillo. Llega un tío que no habla bien el idioma de Okinawa, ¿vale? Y que ha naufragado, que está allí, que está robando para poder comer y se refugia en una cueva y mandan al maestro Masumura a que lo arreste y demás y tal, y resulta que él derrota al maestro Masumura y entonces se convierten varios allí, se convierten de la zona, se convierten en sus discípulos, él les enseña a cambio de que le faciliten volver a China, que seguramente fue lo que pasó. Y cuando le dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿De dónde? Chanan. De Chanan, pues como yo me acuerdo en IBNI, en el campamento de reclutas, a uno lo llamaban el Canario, al otro Asturias, al otro Galicia y tal, porque de dónde venían. Claro. Y aquí, pues yo creo que eso fue básicamente así. Yo se lo dije a los maestros chinos y estuvieron de acuerdo con ello. Me dijeron que era perfectamente plausible que eso fuera así. Evidentemente eso necesita de una mayor investigación y necesita de datos concretos que se pueden recabar donde estoy diciendo, porque si fue un náufrago y tal que procedía de Chanan, pues en los anales del condado de Chanan tiene que haber referencias porque los chinos lo apuntaban todo, o en la propia mina del sulfoluminato de potasio de Chanan, ¿no? O sea que vendría a ser como que es un español que cae de náufrago en América Latina y le decimos el gallego. Gallego. Ya está, pues igual. A ver, hay una cuestión para que nos hagamos una idea. Hay maestros chinos que los buscas en las genealogías y no encuentras su nombre real, su nombre de familia. El caso, yo cuando he ido a hacer mi genealogía de Wu Sichuan, la primera vez que a mí mi maestro me oyó hablar de Liu Liu Ko, quedó sorprendidísimo. ¿Por qué? Porque a su maestro le llamaban Liu Liu Ko. ¿Por qué? Porque era el sexto hijo de la familia Liu. Es lo mismo que cuando estamos hablando de Gokenki o Wu Xianhui, ¿vale? Lo llamaban sí, no sé qué, o sea, el cuarto hijo. Seguro. O sea, no son nombres propios, son apodos. Es común, muy común en China. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pregunté por nuestra línea de antepasados, ¿vale? Él me dijo a mí que el maestro de su maestro se había examinado para obtener el título imperial, ¿vale? De funcionariado militar, el Wu. Entonces, que
eso era, escribí un artículo que publiqué en mi Facebook explicando cómo eran los exámenes imperiales y tal igual, y ahí se examinaban a nivel local, provincial y tal, hasta que había un examen, que era el que llegaban los mejores y demás, que se llamaba el examen de Palacio. Y en el examen de Palacio estaba presente el emperador, ¿vale? Entonces, pues, exhibió sus actividades, sus habilidades marciales, y el emperador dijo, ese es bueno. Y a partir de ahí se llamó, el emperador dijo que era bueno. Y nadie sabe su nombre familiar. Nadie. Mi maestro ha intentado conseguirlo, investigando y tal. No lo saben, no saben cómo se llamaba su familia. Solo saben que el tío se llamaba, el emperador dijo que era bueno. Eso es muy chino, muy chino. Como cambiar, igual que los japoneses también a veces, cambian según la edad, cambian de nombre. Y tú crees que estás hablando de dos personas distintas y son la misma persona. Lo cual no favorece para nada el estudio histórico, a no ser que bueno, que ya te blindes y sepas que te vas a encontrar con eso y busques referencias y tal. Normalmente la referencia es el Tanhou, que es el kanji familiar, que ese no se suele cambiar. ¿Vale? Pero Sensei, Entonces, una pregunta también, pues digo, y no es, digo, no sé si la puedes responder, digo, pero ¿se puede haber alguna similitud, alguna referencia técnica? Por ejemplo, el Sanchin se ve, hay escuelas en China que hacen algo muy parecido a lo que se hace el Sanchin de Okinawa, por ejemplo. bueno, diferente porque muy probablemente el Sanchin de Okinawa, el Sanchin que, o sea, tanto Higaonna como Kambun Uechi hacían prácticamente el mismo Sanchin, solo que uno empezó a cerrar los puños y el otro lo siguió haciendo como se hace en China, y porque es de una sola mano. Sí. Y todas las versiones del Sanchin que tú puedes ver en China habitualmente son de las dos manos. De las dos, sí. Pero entonces, ¿hay algo que se puede encontrar algo que tenga que ver con los Pinan? Yo no. Yo he intentado. Bueno, a ver, en primer lugar, los Pinan es algo muy modificado, hecho por el maestro Itotsu, sacado de otros katas y tal. Probablemente el único que pudiera parecerse es el Pinan Sodan, el que en Sotoka le llaman Pinanidan, pero no lo sé. He visto por ahí en internet alguna versión del Chanan Sodan y demás. Yo intenté, a ver, haciendo el Pinan Sodan y tal, pero no lo reconocían. De todas maneras, ahí hay un trabajo a hacer, ¿vale? Por eso yo me voy a liar con maestros de allí, a los que conozco, para ello. A mí me mandaron, hay una cuestión también muy interesante, y es que en la zona de Changnan hay un estilo que se llama Ganrou Chuanfa, o sea, estilo duro y suave. ¿Ok? Porque Pangai Nung no existe. Pangai Nung es algo que seguramente Kambun Uechi le dio como nombre suyo y tal, pero no existe. En China no existe Pangai Nung. Es otra lectura, digamos, ¿no? Pero la lectura es Ganrou Chuanfa. Y Ganrou tiene los mismos kanjis que Goju Ryu. Wow. Los mismos. Duro, suave, lo mismo. Wow. Entonces, el estilo Ganrou Chuanfa, el estilo duro y suave, es oriundo también de la provincia de Chekiang y del condado de Changnan y Pinan. Y ahora hay un libro que habla sobre todo el desarrollo, la historia y todas esas cosas y tal, que escrito por una de las mayores autoridades que existen ahora mismo en China en Kung Fu, que es el maestro Li Ping, que está agotado, y a mí me consiguió, el hijo de mi maestro que está en Shanghái, me consiguió un librito que lo tengo y lo estoy traduciendo poco a poco, espero no morirme antes de tenerlo traducido, que habla precisamente de eso, y habla de un maestro
llamado Su Yuzhao, procedente de Chang'an, que introdujo el estilo duro y suave en la provincia de Fujian. A ver, ha habido un trasvase de conocimientos, etcétera, etcétera, a lo largo del río Aochang, que es la frontera de Fujian y Zhejiang, para aquí y para allá, continuo. De hecho, Fan Jinyang, la célebre fundadora de Grulla Blanca, no era de la provincia de Fujian, era de la provincia de Zhejiang, de Lishui. Por eso allí hay una rama de Grulla Blanca que se llama Nu Renfa, o método de la mujer, refiriéndose a Fan Jinyang. ¿Vale? Fan Jinyang fue al templo de Baiyang en la provincia de Fujian y comenzó a enseñar el estilo que había inventado, cuya base es el puño del monje. Luego, ¿vale? De la base de ese estilo, también del Wushu Chuan y de unos cuantos más. Lo que pasa es que el Wushu Chuan que hablábamos antes, los 5 ancestros, es el conjunto de 5 estilos que creó Cai Yumin, entre los cuales está el estilo del monje, el puño del monje, está Grulla Blanca, está el estilo del mono, el estilo Dasun Chuan, que es el estilo de Buda, y el estilo Taizu, que es el estilo del emperador Taizu Chuan, que es un estilo muy, muy, muy interesante, que todavía se practica abundantemente el solo, ¿no? Entonces, ahí hay diversas cosas que tienen relación con Okinawa y que a veces se le han dado interpretaciones pues que no son las que se deben, ¿no? Entonces, antes hablábamos estilos como el Choi Gar o el Choi Lai Fat, tienen su origen también en el Choi Gar tiene su origen en la familia Kai, y el Choi Lai Fat, una de las partes es la familia Kai, la otra la familia Lee, que es otra de las familias que se trasladaron a Okinawa, ¿vale? Y hay otra familia, que también hay otro estilo, es el que hemos hablado antes, el Liu Gar. Y en el Liu Gar, la forma troncal, que se llama Liu Yachuan, ¿vale? Pues es otra rama del Nanchuan, junto con Choi Lai Fut, Ligar, Jungar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso del Liu Gar hay una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que el kanji, el troncal, el kanji y el Tanhou, es el mismo kanji que identifica el estilo Riwei, el mismo. Okay. Y que eligió Norisato Nakajima, ¿no? Y Norisato Nakajima, que era de origen chino y también nativo de Kumemura, le puso ese nombre porque el kanji troncal era el apellido familiar del maestro Liu Ko, el 6º hijo de la familia Liu. ¿Vale? Entonces, se ha dicho que Liu Ko era Xie Chongxiang y tal. Bueno, ahora mismo hay cantidad de publicaciones y de trabajos y tal que dicen que no. Okay. ¿Vale? Y evidentemente el hecho de que Nakajima, que fue alumno de Liu Ko, lo identifique con el kanji de la familia Liu, pues ya debería de ser suficientemente importante, prueba suficientemente importante. Los Liu son otra de las 36 familias que fueron a Okinawa. Sensei, hablando de eso, ¿tienes alguna idea de los estilos o de las artes marciales, los sistemas marciales que llevaron a Kumemura? A ver, ahí estamos hablando de que muy probablemente lo que ocurrió fue
que cada una de las familias que tenía, como hemos visto, tenía su propio bagaje marcial, pues practicaran entre ellos su estilo familiar. Y que después en algún punto se abrieran a otros y tal. Tenemos prueba concreta de Araki Seiso, que procedía de la familia Lin y sin embargo estuvo entrenando con los Zen, ¿no? Con lo cual, y después hay otra cuestión, hablando de la familia Kai, que tiene, estamos hablando, todo el mundo reconoce que los Koyo, los Kojo, o los Huchen, o los Koshiro, como se quiera pronunciar, Kogusuku, ¿vale? Son de una importancia vital porque, entre otras cosas, tenían en Fukien, en Fuzhou, tenían un gimnasio, un centro, donde se entrenaban artes marciales, que era al sitio al que iban pues Kambunuechi, Carrio Higaonna, Maesato Rampo, etcétera, etcétera. Todos los okinawenses que iban a estudiar artes marciales a Fukien, primero estaban allí. Y allí había diversos instructores, aparte de la familia. Por ejemplo, uno que lo identifican como Ezer o Iwa, que dicen que era instructor del Palacio de la Ciudad Prohibida, del Palacio Imperial de Pekín, y por eso iba y venía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablas, Funakoshi habla de Ason, Iwa y Waisinzan como 3 agregados militares que entrenaron a diferentes okinawenses, ¿no? Enseñaron a diferentes okinawenses. Waisinzan, hemos estado ahí, Justin Lavas y yo, mirando, buscando fuentes chinas y tal, y se habla de que el nombre real de él era Dai Daxin, me parece que era. Bueno, el caso es que hemos encontrado referencias, unas pesas de piedra que usaba en el entrenamiento, Wang Daxin, que usaba en el entrenamiento, cantidad de cosas, y es un miembro destacado, digamos, de la evolución del estilo de Grulla Blanca. Okay. Entonces, estamos con ello, estamos ahí investigando sobre ello, pero para terminar con el tema de la familia Kai, decir que, por ejemplo, Kai Jisen, que estuvo muy activo desde el punto de vista político durante la segunda dinastía del clan Shō, del extinguido reino de Ryukyu, ya era una figura importante en el periodo Proqin, ¿no? Cuando era la tercera generación de la familia Koyo. Y Kai Jisen nació en Kumemura, Naha, en 1832, y como señalan las fuentes chinas consultadas, la familia Koyo evidentemente era la familia Kai, y el antepasado original fue Kai Han. Los Koyo eran parientes de Yara, de Yara o Yakata, y también, evidentemente, de Kai Wen, que ya hemos hablado antes, ¿no? Kai Jisen fundó, junto con su abuelo Kai Shaogong, un estilo de Tansou al que denominó Shinzan Ryu, y el padre Chang Wei heredó de este arte marcial y se lo pasó a Kai Jisen. Kai Jisen, con 16 años de edad, se fue a China con su padre, Kai Chang Wei, y su hermano Kai Dazhen, para aprender confucianismo, el arte de la guerra y el wushu de China. Lo cual demuestra lo que he dicho antes, que siempre hubo ese contacto y que se iban a ver a su familia, a China, y etcétera, etcétera, ¿no? Kai Jisen y Kai Dazhen aprendieron wushu y chuanfa del agregado militar de la Ciudad Prohibida
Ifa, Efer o Iwa, de quien se supone que su nombre chino era Yao Weibo. Cai Yizhen era un alumno destacado en el manejo de la lanza y el tiro con arco. Y como Yao Weibo era un oficial militar de la Ciudad Prohibida, debía ausentarse cada cierto tiempo, y entonces quien ocupaba el lugar impartiendo las clases era Cai Yizhen. En 1868 Cai Yizhen regresó a China desde Okinawa, y en 1879 el reino de Ryukyu fue anexionado por Japón e instaurada la prefectura de Okinawa, y todas las familias de origen chino tuvieron que cambiar sus apellidos. La rama de la familia Cai, que representaba a Cai Yizhen, así como su padre y hermanos, adoptaron el nombre de Koyo, que en Uchinaguchi como nación de la dinastía reino de Ryukyu. Encontré el documento, que tengo que traducirlo, de la petición oficial que se hizo a la dinastía Qing. Kōjō Issei, Cai Yizhen, fue a Fuzhou con un total de 13 personas, incluido Sensan Yonsong, que en japonés era Yotada Kamamiyama, también Yoshimura Udun Chomei, allí el príncipe Yoshimura, o Xianxili en chino, y el propio Kanryo Higaonna, con la esperanza de que la dinastía Qing negociara con Japón y restaurara el reino de Ryukyu. Posteriormente siguió a Xian Dehong, Lin Xingong y Cai Dadin y Li Wenda y otros a Pekín para negociar, pero fracasó y tuvo que regresar a Fuzhou. Ya no volvió a Okinawa. ¿Vale? Y se hospedaban en el Rouyuanji, en la casa de Okinawa en Fuzhou, al lado, y tenían su casa, su dojo y tal, ¿no? Quedó como exiliado político. Evidentemente. Entonces dice que, bueno, el Rouyuanji está ubicado en el número 40 de la calle Guangzhou, en el distrito de Taiyuan, en Fuzhou, ¿no? Y este era el lugar a donde se llevaba el tributo procedente de Ryukyu después de ser desembarcado en el puerto de Maui, y que generalmente se guardaba en el Rouyuanji, y después iba a la capital para ser entregado al emperador de China. Koyo Yizhen abrió su dojo para enseñar Tode o Tansou, no en el Rouyuanji, como se ha dicho algunas veces, sino en las cercanías del Rouyuanji. En aquel dojo se enseñaron artes marciales chinas a algunos nativos de Ryukyu, como Kanbun Uechi, por ejemplo. Y Kanryo Higaonna, entre otros, Maezato Rampo, etcétera, etcétera, quienes llegaron a Fuzhou con el mismo propósito. Y allí se ha afirmado por parte de varias fuentes que enseñaba Yao Weibo, que era Iba, y también se habla de Wai Xinzan, ¿no? Con respecto a Wai Xinzan, hay informaciones, como he dicho antes, contradictorias. Por un lado se dice que era como Iwa, un oficial militar o diplomático natural de Pekín, y por otro, Justin Labas, mi amigo californiano, ha hecho investigaciones en diversos orígenes. Se habla de él como su verdadero nombre era Wanda Singh. Algunos afirman que estuvo en Okinawa 2 veces, una en 1838 y otra en 1866, como experto en artes militares que acompañaba a los representantes del gobierno chino. La pronunciación Wai Xinzan, según esta teoría, se origina en Wan Xiyan, que significa Wan Sensei. Vale. Se supone que es el autor del Bubishi de Okinawa bajo su seudónimo Wan Yueden, es decir, que recopiló del Bubishi de Mao Yuanji hizo un resumen y bueno, se lo dio a sus alumnos y tal. Se dice que katas como Wankan, Wanshu y Unshu se originan en Wanxiyan. Wankan es la forma abreviada de Wanbukan. Bukan significa el burócrata marcial. Wanshu es la forma abreviada de Wanxiyan, que significa Wan Sensei. Y Unshu es la forma abreviada de Wanxiyan, cambiando la pronunciación. Bueno, con esto último yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por una razón muy sencilla, y es porque en el Wu Zuchuan de
Wenzhou, que yo practico, mi maestro me ha dicho, bueno, hay un kata, el primer kata que nosotros hacemos se llama Wushu-chuan, el segundo se llama Cuatro Puertas, Shimen, el tercero se llama Shipapu, que es 18 pasos, y así hay una serie de ellos, hay un montón. Y una serie de ellos en varios animales y tal, igual, y un show, mano de nube. Y también RCC, o sea, Nisei 24. O sea, esos katas son katas clásicos que ya existen en el Chuanfa de China, De China. en diversos estilos, ¿vale? Eso Entonces, es a veces, interesantísimo. Sensei, porque yo en mi entrenamiento personal ahora hace como 6, 7 meses que estoy estudiando los katas de Aragaki Seicho Sensei. sí, Y que tiene a Unshu, estamos estudiando Unshu, Aragaki coaching, Niseishi, Sochin, etcétera, etcétera. Y que en su expresión técnica es muy difícil calificarlos de karate, ¿no? a ver, Me interesaría ver cómo son las formas que hacen ustedes en esa tradición, a ver si están más cercanas entre sí. yo, nosotros en Shitoryu, bueno, vamos a partir de una base. El kata de Sotokan es un kata modificado del Shitoryu, tanto en Niu Shiho como en Usu. ¿Por qué? Pues porque se lo enseñó el maestro Mabuni y yo lo sé porque, entre otras cosas, nos lo contó el maestro Sushikawa a Ishimi y a mí, que él iba a las universidades de Sotokan a enseñar kata y el propio maestro Nakayama lo ha dicho, que aprendieron Usu y Nisei con el maestro Mabuni y los modificaron. Con respecto a Sochin, ahí no tiene nada que hay ver cosas. Yo con tengo el una Shotokan. corazonada, pero sí, yo tengo una corazonada, pero las corazonadas a veces son ciertas, pero hay que probarlas, ¿vale? Vamos a ver, el kata, la forma de trabajar del Sochin, del Sotokan, que también está en el Sorinji Ryu Kenkokan del maestro Isataka, la forma de trabajar es muy parecida. La posición fundamental, la posición Sochin-Dachi, es la posición básica que se trabaja en el Wushuan de Wenzhou. Okay. ¿Vale? Nosotros trabajamos con un Kibadachi con el cuerpo girado, o sea, con un Kibadachi diagonal con el cuerpo girado hacia el frente. Básicamente el Sochin-Dachi es así. Y bueno, yo tengo esa corazonada de que pueda tener tal. Hay una cuestión que a veces se obvia. El maestro Chotoku Kian, el maestro Ambun Tokuda y el maestro Kori Isataka, el padre del actual maestro Isataka, los tres viajaron a Taiwán a trabajar, ¿vale? Cuando Japón tenía el dominio de Taiwán. Estuvieron trabajando en Taiwán y estuvieron entrenando con Kung Fu, con maestros de Taiwán, ¿no? Entonces, el maestro Kian se trajo a Nanko de Taiwán. Y hay una cuestión que hablan de que el maestro Jigo Funakoshi, el hijo del maestro Gichin Funakoshi, el fundador de Shotokan, viajó a Okinawa, enviado por su padre, a entrenar con diversos maestros de Okinawa, y es probable que entrenara con el maestro Kori Sataka Sochin, ¿vale? Y que el Sochin de Shotokan proviniera del maestro Kori Sataka. No lo sabemos a ciencia cierta. Hay varias personas que piensan, como yo, que eso es así. El maestro Motobu Naoki dice que no. ¿Por qué? Porque se habla de que el origen del Sochin de Kori Sataka
era el Sochin, el Motobu no Sochin, de Choyu Motobu. Y el maestro Naoki Motobu dice que el Shisochin de Goju Ryu Shitoryu es también el Sochin, una modificación del Sochin de Motobu. Okay. ¿Vale? No lo sé. Es algo que ni lo puede probar él, ni lo puedo probar yo, ni creo que nadie. ¿Vale? Él hace un análisis que Andreas Quast también parece estar de acuerdo con él, que es posible. Sí. ¿Por qué? Pues sabemos que Shisaokin o Shisochin ya se hizo en la exhibición del Palacio de Ochayagoten, cuando Aragaki Seiso y Maezato Rampo, no sé qué más, hicieron la exhibición ante el último Sapushi, ¿vale? Y que ese era un kata que ya estaba en Okinawa anteriormente, y el maestro Choki Motobu en su libro lo nombra. Carlos Gigaona probablemente no trajo, sino que Mabuni lo aprendió, lo ordenó. Estamos teniendo problemas con la conexión, Sensei. Te cortaste. A ver, esperemos un segundo a ver si encuentras, si enganchamos de vuelta. Estamos hablando sobre la conexión china con Ramón Fernández Cid Sensei y se nos acaba de cortar la conexión. Y bueno, ahora Sensei no se dio cuenta que se cortó. A ver si lo paro. Sensei, se cortó la conexión. ¿Me escuchas? Bueno, ahora se cayó del todo. Esperemos unos segundos. Estoy seguro que Sensei está intentando volver a reconectarse. Como ven, es una persona, es un erudito de la historia del karate y de sus raíces chinas, y tiene el conocimiento, la experiencia y la actividad científica necesaria como para tener sus propias opiniones sobre las distintas facetas y las distintas teorías del karate y de sus raíces chinas, ¿no? Y nosotros tenemos que simplemente aceptar y estar agradecidos por su conocimiento. Aquí está nuevamente. Hay una cuestión que me gustaría tratar, para que algo que no sea, que se pasa de puntillas sobre ello, y que, bueno, yo he encontrado en fuentes chinas una biografía del maestro Tan Daiji, tengo la foto y todo, ¿vale? Y entonces el maestro Tan Daiji, que era un maestro del puño del tigre, del Huzun Chuan, que nació en 1887 y murió en 1937, ¿vale? Era de la aldea de Yaosha, en el pueblo de Nanyu, en el condado de Minhou, en la provincia de Fujian, ¿vale? Era de una familia que se dedicaba a la agricultura. Lo que pasa es que los padres de Tan Daiji murieron muy temprano, y él se fue a vivir a casa de su tía y tal. Entonces, un primo suyo, que se llamaba David, originalmente operaba una casa de té en Fuzhou y tenía una estrecha relación comercial con las casas de té que viajaban hacia Ryukyu y desde Ryukyu, ¿vale? Y así fue como conoció a Wu Xianhui, que era o Genki, que era mercader de té, ¿no? Debido a que Tan David, perdón, el primo, debía una gran suma de dinero por el negocio de té, pues no pudo devolverla y tal, y tuvo que emigrar y cerró la casa de té que tenía en Fuzhou. Y después de obtener el dinero y después de ser persuadido por amigos para quedarse y demás, David vivió allí, reanudó el negocio del té y abrió una casa de té que se llamaba Gonghe, y
se fueron para Okinawa y abrieron una casa de té en Naha, ¿no? Entonces, Dabi llamó a su hermano menor allí para que fuera rápidamente a Ryukyu para ayudarle a cuidarlo, y fueron los primeros años de la República de China y tal, y en ese momento Tan Daiji solo tenía aproximadamente unos 20 años, era muy fuerte y vigoroso porque había entrenado fuertemente el estilo Hu Sun Chuan y tenía un gran sentido de la rectitud y tal, ¿no? Entonces, los chinos, esto es el testimonio que quiero ver, los chinos que vivían en Okinawa en aquel tiempo, que habían vivido sin el menor problema, todo lo contrario, con una consideración impresionante y tal, empezaron a tener problemas, pues dice, los Ronin de los bajos fondos crearon un escenario para provocar problemas y mostrar el prestigio del Bushido. Lo que hicieron fue poner un Leitai, que era como se llamaba, donde se producían las peleas y tal, ¿no? Y Daiji y otro líder chino, que era Wu Xianhui, que era del boxeo de la Grulla Blanca, subieron al escenario apoyados por la comunidad china en Ryukyu, y en unas pocas rondas derrotaron al grupo de japoneses, ¿no? Y superaron su arrogancia, y eso pues tuvo una enorme repercusión, y le dio moral a los chinos que estaban en Ryukyu, que estaban sometidos y asfixiados, la verdad, ¿no? Tan Daiji practicó Hu Sun Chuan, o boxeo del tigre, que fue transmitido por el monje Tietsu del templo de Shaolin y heredado por Li Yuanzu del condado de Yongtai, que es lo que te había explicado antes. Zhen Dengguan y Li Zhaobei, conocidos como la mano del norte descalza, eran discípulos directos de Li Yuanzu. También Zhen Jianyi, que es el que hablamos, era alumno de Li Zhaobei, que es el que fue maestro de Kanbu Nuechi y de Susiwa, ¿no? Una vez que ganaron esta pelea, pues digamos que la fama de China se vio sacudida, las personas locales quisieron aprender artes marciales y se hicieron amigos unos de otros, y a menudo se reunían para intercambiar habilidades, o se unían a sus discípulos para aprender y transmitir las artes. Kanbu Nuechi, el fundador de Uechi Ryu, y Miyagi Choyun, el fundador de Goju Ryu, originalmente estudiaron artes marciales en Fuzhou, tienen una gran amistad con el maestro y se convirtieron en alumnos de Tan Daiji y de Wu Xianhui, que es lo que dice la historia de Okinawa. Lo que pasa es que pasan de puntillas sobre Tan Daiji. ¿Por qué? Porque Wu Xianhui, Gokenki, que también se había casado con una japonesa de apellido Yoshikawa, cambió el nombre chino a Yoshikawa y siguió a Ken Wamabuni a Osaka. De hecho, el estilo Shitoryu, la fundación del estilo Shitoryu está estrechamente ligada a Wu Xianhui, la ley de los 5 elementos, todo el tema propio de Grulla Blanca se encuentra en Shitoryu, porque Mabuni lo aprendió de Wu Xianhui, a la vez que aprendió Pai Puren y aprendió Nepai. Yuhatsu Kyoda entrenó también con Wu Xianhui, aprendió Nepai, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Tan Daiji dice que era fuerte, tenía una gran habilidad y una personalidad franca, y ansiosa de ayudar a los demás, ¿no? Dice, cuando los vecinos encontraron dificultades, Tan Daiji siempre ayudó, y su hermano Tan Dabi estaba entusiasmado con el bienestar público de la sociedad china en Okinawa, ¿no? Y cooperó activamente en la iniciativa de la defensa, y naturalmente se convirtió en el líder de la comunidad china local en Ryukyu. Y aquí viene la historia, ¿no? El dilema familiar, ¿no? Tan Daiji se casó en 1916 con una mujer local llamada Ishihara Mitsuko.
es una tragedia familiar lo que relata, ¿no? Ujú. Y con la ayuda de su hermano mayor, Tan David, estableció un negocio separado para administrar una casa de té y un restaurante chino. Después de una carrera exitosa y una familia feliz, dio a luz a 2 niños y 5 niñas. Se puede decir que de 1913 a 1928 fueron los años más brillantes en la vida de Tan Daiji, y no solo formó una familia y estableció un negocio, sino que sirvió a la sociedad y también hizo valiosas contribuciones al desarrollo de las artes marciales chinas y su profundización en Okinawa y, por supuesto, al karate de Okinawa. De la amistad entre el pueblo de China y Ryukyu, porque esto es un poquito propaganda y tal, ¿no? A medida que el gobierno japonés intensificó su política de agresión contra China, los rufianes locales japoneses y las fuerzas de derecha continuaron persiguiendo a los chinos. Y en 1929 y 1930 la familia de Tan Daiji sufrió 2 incendios inexplicables, perdió todas sus propiedades y su casa. Wow. Tan Daiji estaba preocupado y enojado, desesperado, que no le quedó más remedio que regresar a la aldea de Yaosha en Nanyu con su esposa y sus hijos. Sin embargo, en ese momento el ejército en China estaba en caos y el campo estaba desierto, dicen aquí. A ver, era una época muy convulsa, como todos sabemos, tanto en China como en Okinawa, con el ejército japonés arrasando y en China ocuparon Manchuria, etcétera, etcétera, ¿no? Tan Daiji no tenía tierras de pastoreo ni bienes raíces, por lo que se instaló temporalmente en la casa de su tía. Estaba mentalmente herido, físicamente débil e incapaz de sobrevivir en el campo. ¿Cómo podía mantener una familia de 7? Las 2 primeras hijas se habían quedado con su familia en Okinawa. Su esposa, Ishihara Miko, regresó a Okinawa con su pequeña hija debido a la falta de apoyo y las barreras del idioma y buscaba otra manera de sobrevivir. Después de que Tan Daiji despidió a su esposa e hija, se volvió pobre, enfermó, por lo que tuvo que regalar a sus 2 hijas como novias al no poder mantenerlas. Y se encomendó a los 2 niños que los llevó a estudiar arte y tal, ¿no? Entonces, una familia que solía ser muy feliz se convirtió en una familia rota y con gran pena e indignación, Tan Daiji murió en el pueblo de Yaosha en 1937. Y ese es el padre, o uno de los padres, del karate de Okinawa. Wow. ¿Vale? Entonces, evidentemente, todo lo que hemos hablado antes, con este ejemplo, queda demostrado que esa época en la que se impuso, se japonesizó Okinawa, por así, o japonizó Okinawa, por así decirlo, a la brava, contaba con apoyos dentro de Okinawa, dentro de algunos okinawenses, por ejemplo, el maestro Itosu y sus alumnos, como Chomo Hanashiro, Kensuyabu y demás, que fueron miembros del ejército japonés, el propio Ken Wamabuni, pero había otro grupo que era pro-chino, como era el príncipe Yoshimura, los Koyo, Karyo Higaonna, Kosaku Matsumora, y una serie de ellos, Kamunoechi. Kamunoechi se fue a China para no servir en el ejército japonés, claro. ¿No? Si uno no medita sobre lo que acabo de leer, pues no podrá hacerse una idea de por qué razón desapareció del mapa toda la referencia a China en el karate. Exactamente. Es que fue borrada. O sea, fue borrada a conciencia por un momento político y un gobierno japonés que había invadido China, estaba en guerra con China, había invadido Manchuria, había invadido Corea
y estaba decidido a que Que no eso fuera existiera. así. Entonces, el maestro Funakoshi, cuando llegó a Japón y demás, se dio cuenta que con un arte que se llamaba la mano de China, pues no había mucho que hacer. Por cierto, que el nombre de Tandaiji, el kanji troncal de la familia es Tan, es el mismo que el kanji de El karate. Tode, ¿no? Seguro. El To. Sí. To. Por eso a veces se llama Todaiki o Tandaiji. Okay. Entonces, eso Ha habido un revisionismo explica, histórico, ¿no? claro, eso nos puede explicar, nos puede ayudar a explicar el por qué sistemáticamente se intentó en Japón. En Okinawa hubo gente que se resistió porque no estaba de acuerdo y demás, y en cuanto pudieron, pues, oye, volvieron a recuperar los nombres antiguos de los katas y todas estas cosas, pero la razón por la cual hubo un borrado, como he dicho antes, sistemático de los orígenes y demás. Ahora mismo, por ejemplo, el maestro Motobu Naoki y Andreas están sacando ahí cosas sobre posibles orígenes Japoneses. japoneses en el jiu-jitsu y demás y tal. Bien, eso tengo un trabajo, una tesis doctoral que he encontrado, que estoy también traduciendo, en el que habla de los Heike, de los Taira, que después de la derrota de Dan Noura emigraron, una parte muy importante, y que probablemente fueran a parar a Ryukyu, ¿no? ¿Es posible? Sí, es posible. Es posible que ronines y que diversos samuráis y tal fueran antes de 1392 a Ryukyu y que en las fuerzas militares del Palacio Imperial, etcétera, etcétera, se practicara artes marciales procedentes de Japón, que tampoco eran realmente procedentes de Japón, sino que habían sido en muchos casos llevados también desde China, ¿no? Por los monjes que fueron a China a estudiar la doctrina Zen, a monasterios chinos que, como sabemos, se practicaban artes marciales en ellos y demás. Pero es posible que el ki antiguo de Okinawa tuviera uno o varios ancestros, seguramente varios, también procedentes de Tailandia, también procedentes de Corea. Sabemos que había una comunidad coreana de guerreros también por lo mismo. Perdieron la guerra en Corea y se fueron a Okinawa y muchos de ellos estaban hospedados o vivían en Kumemura también o en las partes aledañas. A ver, el karate es un sincretismo, eso está clarísimo. Exactamente, Es exactamente. la mezcla de varias cosas, pero el karate moderno, no. El karate moderno tiene un origen chino perfectamente definido o tiene, sobre la base del ti antiguo, una evolución en, digamos, China a través de Kumemura, porque Kanbu Uechi se fue a China a aprender y Karryo Higaonna se fue a China a aprender y Aragaki Seiso lo mismo y otros tantos más. Con lo cual, si vemos cada línea que se desarrolló a través de ellas, pues nos daremos cuenta de que efectivamente hay. Hay una cosa un trabajo que leí hace poco también que traduje, en el que hablan del estilo Koyo Ryu. Sí. Koyo Ryu, ¿no? Y en ese lo que hablan es que se le engloba dentro de Nájate, pero sin embargo no es Nájate, sino más bien Surite, ¿vale? Y dan una explicación y tal, porque la gente, los guerreros, etcétera, etcétera, estaban en la corte del rey, en Suri, no, aunque eran muchos de Kumegura, pero estaban allí. Y dice que
eso es así. Bueno, no lo sé. Yo Yo, pienso que, por ejemplo, lo que hacía Aragaki Seiso es más Najate que Surite, pues sí. porque, entre otras cosas, eh, el maestro Chitose, por ejemplo, habla de que cuando él fue a entrenar con Aragaki Seiso, que tenía 7 años, entrenaba Sanshin y lo primero que entrenaba era Sanshin y que Funakoshi estaba allí en Ujú. aquel tiempo. ¿Vale? Y claro, sabemos que Uechi entrenó con Aragaki y que Higaonna entrenó con Aragaki. Y probablemente el Sanshin que se hace en Okinawa proviniese de Aragaki Seiso y de la familia Feng, Mm. no de la familia Kai. Bien, Yo estaba venga, viendo los katas de la familia Kojo, ¿no? O Kojo, Kojo, sí, como se quiera pronunciar, que la vi en internet hechos por Ángel Lemus Sensei, que hace Kojo Ryu, pero que vive en Estados Unidos. Este, sí, lo conozco, sí. sí, y no sé, no sé, no sé cuál directa será el Kojo Ryu, la tradición de Kojo Ryu que hace Ángel Lemus Sensei, pero no lo veo en una tradición de karate, ¿no? Desde el punto de vista técnico es- Bueno, el estilo, según la tradición de la familia Koyo, el estilo Koyo murió. mm, Hay un descendiente colateral que vive en Japón. Yo he visto vídeos de él haciendo Naihanchi y demás y tal. No sé. A ver, Ángel Lemus Sensei es una persona del máximo rigor. mm, Es alguien que realmente es serio haciendo karate. sí. ¿Quién habrá aprendido el Koyuryu? No lo sé, no tengo ni idea. Pero, Sí, él pero también es practicante del Shorin Ryu de la línea de Kian, ¿no? de Kian, sí, Sí. de Kian, sí. No, Este, bueno, yo he visto un montón de vídeos de él porque me me encanta a gusta mí mucho. también. Estuve hablando con él porque da la casualidad de que la familia de Sensei Lemus es de origen asturiano Ujú, y hubo un momento que iba a venir de veraneo a Asturias y a Cantabria y estuvimos hablando de a ver si había un dojo aquí y tal, pero encontré en Santander y yo estuve buscando, pero claro, en Santander todo lo que hay es karate Shotokan Shoto Ryu. y karate deportivo y tal, Mm, y Ángel Lemus no tenía ningún interés en ello. no, ¿Vale? no, es un sensei al que me mereces el mayor respeto. Aparte es No, y una. a mí también, a mí eh, también. bueno, sensei No ya. creo, no creo que Lemus se embarque en nada que no tenga un fundamento real. No, absoluto. Incluso he entrenado con él por Zoom, he entrenado muchas veces con él, porque él entrena también una línea dice provenir de Anán, ¿no? Eh, Ah, bueno, sí, la línea del aula Nanam Tomarité, sí. yo tuve contacto con ellos y tienen unos libros que voy a pedir, por cierto, porque tengo interés, pero yo no me podía meter en ese charco en la situación en la que estaba y le pasé el contacto al Sensei Cruz de México Ujú. y a Juan Beltrán de aquí de España y están entrenando con ellos y me enviaron documentación y algún vídeo y tal para que les diera mi opinión, ¿vale? Yo lo que vi me gustó, me pareció serio y me pareció algo realmente que merece la pena seguir ese camino. Perdón un momento. Sí. Me llamaron a la puerta. Que, que creo que tienen un dilema ahí con una Sí, persona de en Italia que Italia. entrenó con ellos y tal, y que ha montado tal, no sé, por lo que ellos dicen ha sido un aprovechado, Mm. pero vete tú a saber, porque
cuando dos dicen cosas distintas, pues nunca sabes cuál es la verdad. Yo me inclino a pensar que la verdad está en el lado de los americanos, Sí, porque tienen la tradición, yo ¿vale? también. Pero Pero bien, aparte lo veo, como te digo, estuve entrenando unos meses con ellos y aparte por lo que... Es como digo, cuando Ángel Lemos Sensei está en eso, digo, evidentemente tiene que tener una seriedad. yo he visto un vídeo de Ángel Lemus precisamente hablando de lo que había entrenado con ellos y de que le había impresionado mucho el trabajo que hacían, ¿no? Sí. Y yo lo que me ha enviado Sensei Cruz y Juan Beltrán para que les diera mi opinión, a mí me gustó mucho, es decir, me pareció un camino que merece la pena seguir y tal. Después ahí hay catas de tomar y té que se dan por perdidos y que ellos tienen, ¿vale? Exactamente. Como un Uibu y todos estos katas de los cuales habla y toman en su libro que tradujo, me parece que Mario McKenna, no sé si Mario McKenna o Jules Swift, uno de los dos, tengo el libro yo, y dan una lista de catas, está publicado en 1934, y da una lista de catas antiguos y tal de Okinawa, en los que está un Uibu, un Uiche, Wanshu, Wankan, en fin, todos los katas de tomar y té, y muchos de ellos que ninguna otra rama hace, que se daban por perdidos y ellos los tienen, ¿no? Con lo cual eso ya solo por eso ya merece la pena. Bueno, Sensei, andamos por más de las 2 horas. Sí. Pues nos hemos pasado. Vamos a dejar un poquito para el episodio que viene. Y no matamos a la gente. Sí, además me acaba de tocar a la puerta mi hija porque Aquí ir a comer. Porque acaba de llegar mi esposa y quería que bajara a ayudarle a subir unas cosas del coche. Me parece muy bien. Entonces, Sensei, la dejamos por acá y seguimos en la próxima. Un placer, como siempre. Igualmente, Sensei. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si tienes comentarios o quieres contactarnos, no dudes de hacerlo a través de la página de Facebook de Podcast Toyo o a través de nuestra cuenta de Instagram.